Llegamos temprano, ya dejamos la bici y ahora toca entrar para el evento de Yuyushkani.
de Amnistía Internacional. Me dirijo a ustedes, hermanos latinoamericanos, para hacerles llegar mis saludos y mi reconocimiento a todos los defensores de los derechos humanos del Perú, de manera especial a los familiares de las personas desaparecidas que siguen buscando a sus seres queridos, así como a todas las víctimas de este año que se conmemora el aniversario número 20 de la CBR, justo en momentos que en Perú se recrudecen tiempos violentos de graves violaciones a los derechos humanos. Mando un abrazo, León Gieco, desde Buenos Aires. A todos y todas, les damos la bienvenida al lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Bueno, estamos continuando con el programa de la tarde de hoy y vamos a presentar entonces el foro Memoria Desaparecida y Negacionismo, a 20 años de la CBR. Para dar las palabras iniciales queremos invitar al señor Enrique León, gerente general del LUM. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Flor. En realidad soy coordinador general del LUM, no soy gerente, pero bueno, igual gerencio algo. Bueno, quería darles la bienvenida en nombre del director Manuel Burga, que se disculpa por no estar aquí presente. Como ustedes saben, el LUM es un espacio de memoria que recuerda museográficamente este periodo nefasto que atravesó nuestro país desde 1980 al 2000. En realidad, sobre todo, hacemos este trabajo para recuperar los recuerdos, dignificar a los afectados y reparar simbólicamente a las víctimas. Pero también el LUM es un espacio vivo, de encuentro, de reencuentro, que acoge diversas actividades culturales, educativas, de conmemoración también. Por ello, este mes que pasó hemos tenido algunas actividades en ocasión de conmemorar los 20 años de la entrega del informe final de la CBR. Solo quiero mencionarles dos para invitarles a que puedan apreciar estas dos propuestas. Una de ellas es una exposición que actualmente se encuentra en la sala de Yuyanapa, del segundo nivel de aquí del LUM, así que están totalmente invitados. La exposición se llama CBR, Dignidad, Verdad y Reparación, y es un homenaje sobre todo a los comisionados y a los testimonios que brindaron a la CBR tantas personas en ese entonces. Y otra propuesta a la que les quiero invitar a apreciar es un mural que está ubicado en el primer nivel del LUM por el pasaje de los derechos humanos, que es por la entrada, por donde entran peatonalmente. Ese mural ha sido hecho por Jade Rivera y en homenaje también a los 20 años de la CBR. Les invito a apreciar esas dos propuestas artísticas. Y también, claro, esta tarde nos hemos congregado para apreciar la obra Rosa Cuchillo del grupo Yuyascani, unipersonal de Ana Correa, que nos cuenta una historia de una madre que busca a su hijo desaparecido. Este evento y este foro también es organizado por Amnistía Internacional, ANFACEP y el Grupo Cultural Yuyascani, y por supuesto el LUM. Nosotros nos aunamos a este marco de la conmemoración por los 20 años del informe final de la CBR y además por los 40 años de ANFACEP de Ayacucho. Entonces, al LUM en realidad está muy agradecido, muy contento de recibir esta actividad por los 20 años de la CBR, el foro Memoria Desaparecida y Negacionismo. Y en nombre de don Manuel Burga, director del LUM, quien se disculpa por su ausencia, les deseo expresar la más cordial bienvenida y sobre todo a esta mesa que luego vamos a
apreciar, con Marina Navarro, Luyeva Yangali, Carlos León Moya y el señor Rolando Ames, que es excomisionado de la CBR, a quien también le hacemos un homenaje en la exposición del segundo piso, de la cual ya les hablé. Bienvenidos y buenas tardes. Fueron las palabras del señor Enrique León, coordinador general del LUM. Y ya para iniciar el foro Memoria Desaparecida, Negacionismo a 20 años de la CBR, vamos a presentar a Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, a quien recibimos con fuertes palmas, por favor. Muy buenas tardes. Desde Amnistía Internacional, junto con el LUM, con Ascani y con ANFASEP, que especialmente también está cumpliendo sus 40 años, también desde Amnistía Internacional para nosotros es bien importante recordarles, y aquí también con Luyeva, ¿no? Porque precisamente son los familiares, son las víctimas quienes durante estos mucho más de 20 años, 20, 40 años, casi, ¿verdad? Luyeva, han estado al frente de la verdad, de la justicia, de la reparación, han estado al frente de mantener la memoria, ¿no? Entonces, muy importante para nosotros el tenerlas siempre presentes también en estos 40 años a Mamá Angélica. Y hay también el agradecimiento a ellas, el agradecimiento a todo el movimiento de derechos humanos en estos 20 años de lucha, ¿no? Y por eso preparábamos para mantener esta memoria viva, para que no sea realmente una memoria desaparecida, para que no haya negacionismo. Y bueno, como tenemos poco tiempo, voy a explicar brevemente cómo va a ser la dinámica. Tenemos a 3 excelentes panelistas que van a tener un muy breve tiempo, ¿no? para poder tener sus intervenciones. Les han dado unos papelitos, ¿verdad? Para que puedan ir realizando sus preguntas, que se los pueden ir entregando a las personas que están voluntarios con chaleco amarillo de Amnistía Internacional, que nos los van a hacer llegar. Y vamos a tener un breve, después de las exposiciones, momento para las preguntas. El tiempo va a ser restringido porque hay otro evento a las 7 de la tarde, entonces tenemos un tiempo bastante restringido, pero igual va a ser muy enriquecedor, porque, bueno, ya desde el grupo Yuascani, Ana Correa especialmente, con esta Rosa Cuchillos, León Yeco, desde el arte, desde sus canciones, desde el teatro, ¿no? Que hemos estado viendo, pues nos han movido la parte pues muy emotiva, ¿no? Nos han dejado ahí como los sentimientos a flor de piel, y ahora es importante tener esta reflexión. Y bueno, no me voy a extender más precisamente por el tiempo. Yangali y Hugo Bustamante. Su madre, Sonia Muñoz, siguió buscando a su esposo, razón por la cual fue secuestrada y torturada, sobrevivió y sigue en juicio su caso. Luyeva es la presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados extrajudicialmente, Desplazados y Torturados, ANFASEP, que son los casos de la CIDH, creado en el 2001 para continuar con la búsqueda de sus seres queridos por justicia, por memoria, reparaciones simbólicas y reparaciones integrales. Luyeva es una gran luchadora, una reconocida también defensora de derechos humanos, y sin más, le doy la palabra. A 20 años del informe de la Comisión de la Verdad, a 40 años de ANFASEP, organización que nace en Ayacucho como consecuencia de las desapariciones forzadas y asesinatos que comenzaron en Ayacucho. A 40 años de la desaparición forzada de mi papá, yo tenía 11 años. A mi padre se lo llevan los policías de la Guardia Civil un 21 de noviembre de 1983 junto a mi tío Rómulo, Yangali, Efrén y a su amigo de la misma casa. He venido hoy a reflexionar acerca de los 20 años del informe de la Comisión de la Verdad, que más o menos comienza
la lucha de mi organización también. Hace 21 años se organizan FADET como consecuencia de un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 159 casos y 505 víctimas. Con la caída de Fujimori, nosotros, bueno, al menos personalmente y muchos familiares, tuvimos la oportunidad de comenzar a hablar. La Comisión de la Verdad tiene 4 ejes principalmente: hablar de verdad, justicia, memoria y reparación. Si hablamos de verdad, yo estoy agradecida al presidente Paniagua que haya aperturado esta Comisión de la Verdad, porque gracias a la Comisión de la Verdad, muchas víctimas, más de 17,000 víctimas, tuvimos la oportunidad de contar todo el horror que había vivido nuestras familias, que vivió mi madre, que vivió mi familia, mis hermanos y muchas familias de 14 regiones. La más golpeada, Ayacucho, Huánuco, Junín, Huancavelica. La verdad, es necesario saberlo, porque si no conocemos la verdad, estaríamos escondiendo tanto dolor y sufrimiento de más de 21,000 desaparecidos, más de 69,000 víctimas. Y en la actualidad, según el Registro Único de Víctimas, estamos registrados más de 230,000 personas, entre desplazados, desaparecidos y asesinados. No son miles de personas que merecemos que se siga difundiendo esta verdad. Así, gobierno tras gobierno, tal vez no es importante para ellos difundirlo, pero no se puede esconder todo el terror que se ha vivido en nuestro país. Y si nosotros caminamos desde el primer momento que hemos sufrido estas consecuencias, es porque nos mueve el amor a un ser querido, nos mueve la verdad. Si nosotros estamos organizados, es porque el Estado o ningún gobierno con su propia voluntad hace las cosas. La Comisión de la Verdad se forja también como consecuencia de la lucha constante desde el primer momento de los familiares, de la sociedad civil, de personas como Amnistía Internacional, como organizaciones de derechos humanos que nos escuchaban y era necesario de que se sepa la verdad. Desde el primer momento hemos comenzado muchos familiares a denunciar los hechos, porque pensamos que la justicia iba a llegar. En el primer momento, cuando nosotros comenzamos a denunciar la desaparición forzada de miles de víctimas, pensamos que la justicia iba a llegar tal vez en 10 años o 15 años. Lamentablemente, van 40 años y seguimos en juicios orales. A veces cuando uno escucha por las noticias, porque en realidad nosotros tenemos que luchar contra esa desinformación tan avasalladora de los medios de comunicación, nos duele escuchar que cuando dicen que ¿por qué luchan por justicia si son terroristas? Nuestros familiares no fueron terroristas. Y cuando encontramos justicia, los 5 o 10 casos que hayan ganado, desde el 2008, en el caso de mi organización, tenemos ganado juicios como el caso de Santa, como el caso de
Pedro Yauri, como el caso de Chumbivilcas o Cabitos 1, las reparaciones no lo paga el Estado. Ahí están esperando, creo que 40 años más de lucha para que paguen cuando tal vez nosotros ya no estemos. Entonces, ¿de qué justicia hablamos? Por eso, muchas veces, conversando entre nosotros familiares, al final nos apoyamos en la memoria. Nos apoyamos en la memoria histórica, que quede en la historia de nuestro país, porque no se puede borrar todo ese horror que se ha vivido. Así es que nos apoyamos en la memoria, y por eso existe también este lugar de memoria, porque gracias y se logra a la lucha consecutiva de las lideresas que me antecedieron, como Mamá Angélica en mi organización, como la señora Doris, como el señor Roca, como Rosa Palqui, con los familiares de Uchurajay. Ellos lucharon para que exista este lugar de memoria. Y no se construye con el dinero del Estado, se construye con el apoyo internacional de Alemania. Pero la desinformación a veces dice, ¿por qué existe ese lugar de memoria? ¿Por qué ahí acoge a familiares de terroristas? No somos terroristas. Creo que ya nos han investigado tanto, nosotros nos hemos puesto ahí de frente para que vean qué hacemos nuestro día a día. Aparte de trabajar, luchamos por justicia, por memoria. Después de la Comisión de la Verdad, sale, después del informe de la comisión, los familiares tuvimos que luchar por la ley de reparaciones, ¿no? Que es la ley del PIR. En la ley del PIR está bien bonito, bien escrito. Te hacen ilusionar y te dicen que te van a reparar, ¿no? Yo cuando vi la resolución de la CIDH a nombre de mi padre, yo sentía que de verdad me iban a reparar. Con todo el dolor, yo no me siento reparada. En educación, dicen que te van a pagar tu educación, pero tuvo que pasar, tuve el 2012, después de cuántos años de la Comisión de la Verdad, el presidente Ollanta lo único que ha hecho es crear una becas que se llama Repare. Nos deja una ley que se llama el Repeduca, que ya venció 5 años, y comenzamos con un piloto de 200 becas. Como los familiares ya estábamos desanimados porque no llegaba la reparación, nos comenzamos a buscar, y ahí comenzamos con un piloto de 50 chicos que se pusieron a estudiar en Senati, y luego de ahí 200 becas, 500 becas. Nos decían que era mucho, pero somos miles de víctimas. En la actualidad, la mayoría hemos cedido el derecho, porque, por ejemplo, mi persona y algunos ya nos hemos educado con nuestro propio sacrificio. Y algunos de miles de familiares no pudieron estudiar. Según el Registro Único de Víctimas, de todas las víctimas, solo hemos logrado educación superior 1.200 personas. Los demás se quedaron en educación primaria, los hijos de víctimas, porque si no teníamos ni para comer, no podíamos estudiar. Y lo que lo hemos logrado nos ha costado un montón. Nos ha costado dolor, sacrificio, ir sin pasajes y esperar la voluntad de que alguien nos dé un poco de comida. En salud, según lo que dice la SEMAN, el Ministerio de Justicia, dice que son 70% de reparados. Yo creo que han contado el 70% de personas que han ido a sacar cita y no lograron, porque necesitamos salud mental, somos miles de víctimas, y yo creo que es más numérico que efectivo, ¿no? En la parte económica, una reparación de 10.000 soles
que teníamos que dividir, mi mamá 5.000 y nosotros los hijos, cada uno recibimos 1.200 soles. Y cuando pides que aumenten la reparación económica te dicen que no hay dinero, pero cuando hubo la pandemia no sé de dónde salió un montón de plata, o sea, sí había dinero, o sea, no mintieron. Lo que pasa es que no hay reparaciones porque no hay una política de Estado. Sin embargo, nosotros, los hijos, estamos continuando esta lucha y vamos a continuar, porque lo que nos ha sucedido a nosotros no se puede quedar en el olvido. Así lo nieguen, nosotros vamos a también seguir luchando contra ese negacionismo. Yo termino mi exposición, como lo dije, hace el 28 de agosto en la Universidad Católica. Nosotros buscamos a nuestros desaparecidos. Hasta ahora, hace 2 semanas, estuve en Pucayacu tratando de encontrar a mi padre y a mis tíos. Hay una canción ayacuchana que se llama Busco Huamanga. Lo cantó un niño que es de familiar del señor Bustíos, pero en quechua una parte dice Yawarali Kichu, Tuluyay Kichu, Sachacunata, Ruruchichcan. Esto lo digo para los desaparecidos. Como no lo encontramos, esperamos que tu sangre y tus huesitos tal vez estén sirviendo de abono a los árboles silvestres. Eso nos reconforta, que al menos sirva a un árbol que nos da vida. Muchas gracias. Y que a pesar de ello pues siguen luchando y siguen manteniendo esta memoria para todo el país. Muchas gracias. Y bueno, pues nuestro siguiente ponente es Carlos León Moya. Él es politólogo, bachiller en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Escritura Creativa en Español por la Universidad de Nueva York, y tiene mucho hoy para decirnos también sobre la memoria desaparecida que intentamos reaparecer y el negacionismo. Así es que, por favor, Carlos León. ¿Qué tal? ¿Se me escuchan? Buenas tardes y gracias a Amnistía Internacional por la invitación, que seguramente será la última. Gracias Marina Luyeva, es un gusto estar con ustedes, también con el excomisionado Rolando Ames, de quien yo fui asistente. Calichín es para mí como compartir una mesa con Kaiosama, así que estoy profundamente honrado por estar junto al doctor Ames. Perdón por decirle Kaiosama, doctor Ames. ¿Se escucha al fondo? ¿No? No, esto es como el país, no se escucha nada. Muchas gracias. Ahora sí. Sí, le dije Kaiosama. Sí, yo no soy Goku, por supuesto. Es gracioso justo hablar de, no sé si gracioso, pero justo el día que hemos hablado vamos a hablar de negacionismo, y hemos tenido en la mañana afuera la resistencia como paisaje, ¿no? Es como un fresco, ¿no? La gente aquí cercada y la gente de la resistencia grita en un puente, además, ¿no? Gritándole a los postes. Es como los caviares asediados, una cosa por el estilo, pero es incluso gráfico, ¿no? Es decir, el día que, hablando de negacionismo, además tienes hasta una imagen, y yo creo que también fueron a la casa de Manuel Burga, se confundieron de Manuel Burga, que tenían que ir al Manuel Burga de la Federación, pero bueno, fueron a la casa sí, al Burga equivocado. Yo tengo un temor al hablar de estas cosas, y haciendo referencia a Rolando, que fue editor de El Zorro de Abajo, esta revista de los años 80, el 85 al 87, y unos artículos, quizá el primero, quizá de hecho el más famoso, es de Carlos Iván de Gregori, una revolución copernicana, donde piensa diciendo lo ridículo que era lo que ocurrió en Constantinopla en 1453, ahorita nomás, cuando estaban los sabios bizantinos discutiendo sobre el sexo de los ángeles mientras la ciudad estaba siendo cercada por los otomanos, ¿no? Lo que viene a ser una discusión bizantina. Y por momentos yo siempre tengo ese temor de estar discutiendo, hablando de cosas que no tengan mucha más relevancia mientras afuera, ¿no? Nos están cercando los otomanos. No quiero decir que la resistencia sean los otomanos,
no quiero decir que el señor J. Maelo sea el califa Mehmed II, no quiero ganarme una carta de la embajada turca, pero a lo que voy es, siempre hay esa, creo que sensación, tengo siempre ese temor de discutir quizás cosas menudas cuando afuera te están sacando. Sin decir en este caso que nosotros somos los que sabemos y los de afuera son los bárbaros, no, pero siempre tengo ese temor presente, y con ese temor presente voy a tocar, creo que este argumento que por alguna vez o por primera vez en mucho tiempo va a ser optimista. Hay varias cosas que han cambiado en 20 años desde que salió la Comisión de la Verdad. Primero, yo era cachimbo. En segundo lugar, había una ventana de oportunidad, como diríamos los politólogos, aunque ya casi yo no lo soy, una ventana de oportunidad después de la caída de Alberto Fujimori, ¿no? Llega Alejandro Toledo, más con una primavera democrática, Valentín Paniagua, pero luego sigue efectivamente Alejandro Toledo, más con una primavera democrática, era como una resaca democrática, y decía en el 2003, lo pone Paniagua, sale la Comisión de la Verdad con un apoyo del Estado bien poco o nulo, ¿no? Es como sale, ¿no? Sale la comisión y el Estado dice, bueno, acá ya está, mucho gusto, ahí quédense. Solamente, de hecho, se imprime, de los 9 tomos, solo se imprime el primer tomo por la editorial de San Marcos y después no se editan más, sacan Jato Huilaco y la edición abreviada y ahí nomás lo dejan. Es decir, no hubo un esfuerzo del propio Estado por difundir esto mucho más, y los comisionados tampoco es que podían hacer mucho en ese entonces, y queda allí. Ahora, pero efectivamente, y la ventanita, como la canción, la ventanita del amor se me cerró, y ya estamos 20 años después, y podemos hablar 20 años después de todos los más que percances, limitaciones que tiene la Comisión de la Verdad, desconocimiento, rabia, que tenga efectivamente Terruco, la ausencia del Estado en una política real de reparaciones, de reconocimiento de víctimas, como el propio Estado le da a la espalda un documento oficial a lo largo de todos estos años. Para empezar, 3 años después de la Comisión de la Verdad, quien gana las elecciones presidenciales es Alan García, ¿no? Entonces sale así, ¿no? del lado de los villanos de la Comisión de la Verdad y gana. Sí, eso sucede, y efectivamente hay un negacionismo actual en muchos sectores de la prensa, que creo que es la que principalmente es más importante en términos de difusión de mensajes, sí, pero yo no sé si decir o sea, lo que no quiero caer es en una cosa que quizás en unos años hubiese caído, que es la Comisión de la Verdad es un fracaso porque mira, pues ahora como la gente va y lo niega, que es cierto, pero a mí me parece no sé si un éxito, pero un punto positivo solamente una cosa: existe la Comisión de la Verdad, y en visto en retrospectiva a mí me parece francamente impresionante que exista o que haya existido en el Perú una Comisión de la Verdad, es decir, un documento que haya hecho el propio Estado, donde hace un recuento de crímenes y violaciones de derechos humanos que hizo el propio Estado durante 20 años, ¿no? Ahora ni siquiera puedes hacer un documento policial, ¿no? Pero tú dices, bueno, hace 20 años se hicieron 9 tomos, hicieron un recuento de todo lo que hizo mal el Estado en 20 años, y con la idea de hacer una política de reparaciones, con todo lo completo que fue. O sea, ese solo hecho, mirado en retrospectiva, a mí me impresiona. Creo que en su momento no. En su momento era, vamos a ver las limitaciones que tiene, cómo eso se puede mejorar, no puede ser que solamente lo apoyen 3 ONGs. Mirando 20 años después es, no, qué impresionante que haya habido, ¿no? Porque es el propio Estado, además, un documento del Estado que luego es negado por el propio Estado. O sea, si hablando de negocianismo, quizás uno de los primeros actores es el Estado mismo. Hoy día también apareció el señor Alberto Tarola, como siempre, ¿no? Diciendo, la CDH que la va a incendiar con pirotécnicos. Pero que haya habido eso, a mí sí me impresiona. O sea, en primer lugar, creo que antes podía haberle, no puede ser que haya faltado esto, eran 9 tomos, ¿quién se va a leer 9 tomos? Aparte de, no sé, José Alejandro Godoy, ¿quién va a leer los 9 tomos de la Comisión de la Verdad? Pero existe, y no solamente, perdón, me están hackeando, y no solamente existe, sino que se regresa cada tanto. Es cierto, el fujimorismo, gana Alan García, el señor Humala, que era uno de los, a pesar de todo, posibles perpetradores, gana las elecciones, quizás fue el que
mejor se lo tomó. Luego gana Pedro Pablo Kuczynski, me consta que no les interesaba un pito lo que es tema de víctimas, porque más estuve ahí como ¿no? la cuota étnica. Claramente era como tú le decías, reparación a víctimas a 0.1% del PBI, se iba evidentemente a 0.1 del PBI, ¿no? O sea, no les interesaba absolutamente nada. Y ya estamos en el gobierno de Dina Boluarte, que está con ganas de repetir casi la Comisión de Verdad tomo por tomo. Me imagino el señor Alberto Tarola leyendo el tomo 3, sección universidades, y diciendo, jaja, vamos a mandar un tanque. Pero, sí, y es cierto que no somos Argentina, ¿no? En el sentido de avanzar. No somos Chile, no somos Colombia, ¿no? Y cada vez la narrativa sobre derechos humanos pierde más fuerza. Hace 20 años yo la recuerdo muy vigente, cuando tenía más pelo y estaba ingresando a la universidad, ¿no? Claro, era los derechos humanos, ¿cómo es posible que tú no los respetes? Ahora ya esa narrativa va variando. Es cierto que Sendero Luminoso es un costal bastante pesado, ¿no? Que te complica mucho. Eso no hay en Argentina ni en Chile, ¿no? Porque siempre vas a encontrar un San Benito, ¿no? Pero Sendero Luminoso es una cosa que no hubo también en el resto de América Latina, que complica también el discurso de derechos humanos. Es cierto que el racismo, el clasismo y el desprecio que la Comisión de la Verdad menciona se mantiene, ¿no? Y que el partido de la hija, uno de los perpetradores, sacó 49.9% en la segunda vuelta, ¿no? Entonces, si nos ponemos así, yo diría, bueno, pues echémonos a llorar 20 años después, ¿no? Sin embargo, nuevamente, como diría Galileo, pero existe. Pero a pesar de todo eso, existe el documento y se puede buscar, y no lo han incendiado, ¿no? Lo puede buscar hasta en internet, aunque a veces se cayó la página. Cada tanto se cae la página de la CBR, yo siempre tengo esa duda de quién es el encargado, pero está el documento. Sí, verdad, a veces en fin, aunque sea malo por Cloudflare, por alguna cosa así, pero existe el documento. Eso parece importante, y ese documento ayudó o sirvió como base, por ejemplo, para que Alberto Fujimori fuese preso, ¿no? En segundo lugar, creo que es, a ver, para también jugar contra mi pesimismo, será que ya casi tengo 40 años, me quedan 2 minutos, me están reprimiendo. La pregunta es, ¿cómo en el Perú podemos hacer un documento así? De verdad es que yo siempre puedo decir, no, en el Perú no funciona, así es cierto, pero ¿cómo en el Perú podemos hacer un documento así? Ahora me parece impresionante que haya habido. En segundo lugar, y voy a correr, y además que haya sobrevivido 20 años en importancia, para bien o para mal. Para bien porque eventualmente cuando uno cada 5 meses uno ve un reportaje en televisión sobre temas de derechos humanos, siempre aparece la Comisión de la Verdad como referencia, les guste o no les guste, inclusive para insultarlo. Cuando ocurrió lo que ocurrió con Dina Boluarte, espero no haya nadie en el Ministerio de Cultura, pero si hay, en fin, me pueden buscar después. Cuando pasa eso, dicen, mira, como ocurrió en los 80, se muere la Comisión de la Verdad. ¿De dónde era la mayor cantidad de muertos con Dina Boluarte? ¿Y qué dice la Comisión de la Verdad? Pones un mapa sobre otro y se traslapa. Incluso eso también, para eso también sirve. Y no lo pueden ignorar. Prueba de ello que estuvo ahí, ¿no?, los señores de la Resistencia ahora en la mañana. ¿Por qué? Porque les jode. O sea, menos hasta para eso también sirve. No solamente que existe, sino que a pesar de todo tiene vitalidad. En tercer lugar, sí ha habido condenados, ha habido presos, ha habido reparación a víctimas insuficiente, pero ha habido. Puede haber más, por supuesto, pero hubo, ¿no? En un momento en el cual los perpetradores estaban con la cabeza agacha, ¿no? No hubo más porque políticamente no hubo sustento, porque era muy complicado, porque quizá no había alguien que levante esa bandera, lo que fuese, pero hubo avances en un país donde casi las cosas no suelen avanzar. Especialmente, quizá no hubo avances en políticas públicas, sí, pero en los temas artísticos, que son la representación de la realidad y la recreación, mejor dicho, la recreación de la realidad, sí. En el arte quizá tuvo mucho más fuerza y vigor y vitalidad que en las mayorías políticas públicas, necesarias pero aburridas. ¿Por qué? Quizá por un tema emotivo. Bueno, he escuchado a Luyeva hablar ahora, ella ha hablado de dolor, sufrimiento y amor. Son sensaciones, son sentimientos que mientras ella hablaba yo veía como las caras de ustedes iban cambiando.
Y es quizá por eso, me imagino también, que en el discurso artístico ha funcionado más, porque el arte también funciona a través de las sensaciones. Los discursos políticos, además, pero aún donde los discursos cada vez valen menos, van por otro lado, el lado más racional, y quizá ahí sí se pierde. Pero en el lado artístico es donde quizá tenga más fuerza, quizá por eso, porque había que haber apelado mucho más a ese factor emocional, porque finalmente, como dice, lo que lleva fue el horror. Y el horror te genera dolor, pena, y también un sentimiento de amor a la hora de buscar a quienes están faltando. En cuarto lugar, sí, lo que pasó con la persona de la verdad no es un nunca más como en Argentina, pero ocurrió nuevamente, y podemos decir, ¿no?, como pasó en los 80, como dice la cuestión de la verdad, si tarda para bien o para mal, no me parece una cruz que vendo. Incluso que digas, es una cuestión de caviares. Bueno, creo que es mejor eso, a pesar de todo, a que simplemente lo ignores. Es decir, mejor que sea negacionismo a que sea pasado por alto. Odio quiero más que indiferencia en ese caso. Y en último lugar, y ya para no demorarme tanto, yo no sé si después de la Convención de la Verdad hemos sido o somos un país mejor. Lo más probable es que no. No nos reconciliamos tampoco, ¿no? Pero tampoco caímos en el silencio. Y quiero distinguir dos silencios. Uno es el silencio de la gente que más que memoria quiere olvidar, y las víctimas que dicen, yo no quiero recordar lo que pasó porque fue muy fuerte y prefiero olvidar. Es una gran pregunta, ¿qué hacemos con ese silencio? A mí me parece un silencio respetable pero complicado, porque yo no me puedo poner en esa posición, pero en la posición de víctima, pero me es muy complicado. Es importante tenerlo en cuenta. Lo digo en referencia a hace 10 años que viajé a Lucanamarca a hacer un reportaje, y me pareció muy significativo que la gente me decía, no queremos romerías, han venido romerías, gente de Lima, no nos gusta, la verdad que queremos echarle tierrita y olvidar, y el argumento del olvido era muy fuerte, y yo me generó un gran conflicto, porque ¿qué haces con esas personas? Porque no es que yo le diga olvida, es personas que dicen, yo prefiero en verdad ocultar el trauma. Me parece tan respetable como, porque aquella persona que más implica también una gran cantidad de valentía, es decir, yo voy a recordar porque quiero justicia. Pero por ejemplo, ese silencio me parece que merece un respeto y una pensada, pero hay otro silencio que va en contra de la memoria, que es el silencio impuesto. Ese silencio que te quieren imponer, es aquella persona que te dice, no te acuerdes, no te olvides porque después me voy a ir preso, o porque yo no voy a poder hacer eso de vuelta. Y ese silencio sí es bastante positivo que no hayamos caído en él, ¿no? No seremos quizá un mejor país, no seremos un país reconciliado, pero al menos somos un país que no sucumbió a ese silencio. Muchas gracias por recordarnos la importancia, ¿no?, del informe de la CBR, y darnos también el que no caigamos en ese silencio por miedo o por indiferencia. Y les recuerdo, vamos a tener muy poquito tiempo, pero si tienen algunas de las preguntas, se lo van entregando por favor a las personas que tienen chaleco amarillo. Ahí sí, vamos a ir terminando. Y voy a ir dando la palabra a Rolando Ames, quien concluyó estudios de Derecho en la Universidad de San Marcos, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Lovaina, concluyó estudios de maestría en Sociología en la Universidad Católica y fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Rolando presidió la Comisión Organizadora Especializada de Ciencias Políticas, la Comisión Organizadora de la Especialización de Ciencias Políticas, y fue su primer coordinador. Él fue miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de 2001 al 2003. Sin más, le voy a dar la palabra. Muchísimas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a Amnistía, muchas gracias a LUM y a todos los grupos organizadores por esta reunión. No puedo dejar de estar impresionado de haberme pasado la semana esta en eventos de recuerdo de hace 20 años. Y creo que Carlos tiene mucha razón al mirar los mínimos, ¿no? Evidentemente lo que hemos hecho con los resultados de la comisión como país es muy poco,
Evidentemente lo dijo la señora Yangali, para las familiares de las víctimas es una frustración, es un maltrato que continúa. Y sin embargo, en el mundo actual hay tanta tendencia a vencer por la fuerza, por la imposición, que ya obedecer la ley, hay chicas y muchachos acá, saben que pues el vivo esquiva la ley, así es, pues nadie la cumple. Como Carlos ha recordado, pese a que es muy joven todavía para mí, el momento de la CBR era otro. En el momento de la CBR había habido el gobierno autoritario, dictatorial de Fujimori, pero finalmente Fujimori había huido y había un momento muy sano, muy abierto de decir ahora podemos hacer las cosas mejor en democracia. Y el presidente Paniagua en muy pocos meses dejó una marca muy especial, porque obedecía la ley, además al pie de la letra, casi nos desesperaba más bien por sus cuidados, casi no crea la comisión, pero tuvo un gesto notable. La gente de Acción Popular, su partido, no querían que se haga el informe porque ellos sabían que habían tenido serios problemas de represión durante el gobierno de Belaúnde. Y nosotros sabemos de que le aconsejaron que en todo caso, si creaba la comisión, la creara a partir del 90 o del 85. Normal, ¿no es cierto? Hoy sería normal, pues, ¿no? Yo hago lo que me conviene. Y Paniagua tuvo el coraje de crearla desde el 80. O sea, venimos, para mí es todavía más fuerte, porque vengo de un tiempo, yo fui senador. Le juro que los amigos que gané en el Senado no eran los de Izquierda Unida, que ya los conocía yo todos, eran los de otros grupos políticos que uno aprendía a respetar porque peleaban limpio. O sea, había un cierto gusto de poder enfrentarte a gente que jugaba limpio, y lo sabían todos los grupos. Pero ya, no hay que quedarse en el pasado, pero hay que saber que si pudo haber un tiempo así, puede haberlo en el futuro también, pues de otra manera, ¿no es cierto? Pero somos los mismos seres humanos. Nosotros no hemos caído en Marte, ¿no? Ni los del tiempo anterior. Entonces yo quisiera abonar mucho a este clima que lo he sentido en estos días y que lo siento aquí, ¿no? Se recuerda el informe, se reconoce que se hizo un buen trabajo. Esto es impresionante, lo reconocen todos. Les recomiendo leer, les va a sorprender, les recomiendo leer dos artículos en la página editorial del Comercio de hoy, uno más a favor y uno más en contra. El que es más a favor es de un investigador del Instituto de Estudios Peruanos, Asensio, que es un excelente investigador de problemas andinos, y el otro es de un coronel, Freire. Léanlos. Hay un debate sobre la CBR 20 años después, es impresionante. O sea, el documento estaba hecho, es decir, trabajamos de qué manera, ¿no? Porque nos dábamos cuenta que era excepcional, sí nos dábamos cuenta. Un aviador, un general aviador que nombró Toledo, a los comisionados nos nombraron en 2 etapas. Primero nombró Paniagua a 7 y después Toledo nombró a 5 2 meses después, ¿no? Porque terminó Paniagua y empezó inmediatamente Toledo. Y Toledo nombró a un religioso, nombró a un militar, trató de lograr que se aceptara, ¿no? Esto. Ese militar firmó el informe, el aviador, dijo que no estaba de acuerdo con que las violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas habían sido sistemáticas,
irregulares cuando ocurrían, no todo el tiempo, pero cuando ocurrían se veía que había algo pensado, ¿no? Entonces eso fue su única salvedad, pero lo que quiero decir es que éramos 12 con la gente que nos apoyaba, en la sala habrían 15 personas, era un ambiente chico. Y él casi se emocionó diciéndonos, yo fui velasquista. Y solo entonces, en ese momento, vi trabajar con tanto empeño en el sector público. Ahora los he visto a ustedes y los felicito. Entonces, es eso pues, no somos un bicho raro, somos un caso especial. Pero aprovechemos pues el caso especial. O sea, y lo que yo he encontrado en mis colegas, y por supuesto ahora no, a nombre de ellos también, se les contaré esta reunión de Salomón Lerner, el presidente de Sofía Maher, la persona que estuvo más a cargo del tema audiencias públicas y relación con víctimas. Y lo que decíamos era que ahora que vemos, 20 años después, no queremos solo recordar. Ese momento fue muy intenso y muy interesante, marcó nuestra vida para siempre, pero ahora estamos más decididos a ver qué podemos hacer para adelante. Y eso es lo que quisiera decirle yo a los jóvenes. Ahora decimos que esta crisis del país es terrible. Crean ustedes, cuando oyen a la señora Yangali, saben lo terrible que fue lo que ella vivió y lo que se vivió en los Andes peruanos y también en el Oriente, y también un poco en Lima. Bueno, y sin embargo hemos salido porque ha habido gente decidida que se ha jugado el pellejo por continuar. Las comisiones de la verdad son momentos especiales, nunca duran más de 1 o 2 años. Por lo tanto, una comisión de la verdad no es que porque dice la verdad entonces ya cambió el país, no pues, pero da una información y trabaja con intensidad y trabaja sobre ayudar a las víctimas, ubicar, a encontrar a los desaparecidos, tratar de encontrarlos, ¿no? Tenemos ubicados, ¿no es cierto?, un número importante. Creemos que estamos ahora en la idea de 300 lugares de sepulturas colectivas no ubicadas, pero que tenemos casi la evidencia de que existen. Pero también peleamos arriba, porque la Comisión de la Verdad tienen esa posibilidad, pues como han sido creadas por el Estado, entonces de todas maneras se le entregó el informe al presidente Toledo, y es un documento internacionalmente. Ustedes chicos que ahora tienen siempre un amigo o una chica afuera en el extranjero, de la Comisión de la Verdad peruana se habla en los círculos académicos y de izquierda latinoamericana mucho. Entonces, sí, debo terminar ya. Creo que ese tono, quizá puedes decir, optimismo puede a algunos llamar la atención. Hay mucho dolor y mucho sufrimiento ahora, pero sí de pelear con la convicción que la verdad y la justicia pueden volver a ganar terreno, porque hoy día hay demasiada evidencia de corrupción y de mediocridad en el gobierno, y esas cosas tampoco duran mucho tiempo, pueden hacer mucho daño antes de desaparecer, mucho, pero también pueden irse, porque no es fácil manejar estados tan mal y tan a la prepotencia. Entonces, simplemente una palabra de agradecimiento. Quisiera decir, nombrar un nombre que nunca he nombrado y lo voy a nombrar ahora, el de María Elena Moyano. María Elena Moyano fue una persona con la que peleamos entre 90 y 92, que la asesinaron, precisamente por querer salvar la unidad de la izquierda. Y ella era teniente alcaldesa de Villa El Salvador, y 15 días antes de que la mataran,
vivía en Villa El Salvador, me llamó por teléfono un domingo en la noche, ahorita termino, no te preocupes. Y me dijo, ¿puedo ir a tu casa? ¿Puedo ir a tu casa? Me dijo, estoy asustada porque ha venido una persona de Sendero a mi casa, pero me ha dicho que venía a hablar con mi esposo. ¿Tú crees que pueden matarme? Y yo tuve que decirle que sí. Para ella era increíble que alguien que en Villa la pudieran matar, porque ella amaba Villa El Salvador, había sido de las primeras de su familia en mudarse ahí. Ese es el Perú, esos somos los seres humanos, pero podemos ganar. Gracias.